Vamos en esta ocasión a hablar de otro conjunto de alteraciones genéticas que no siguen el patrón mendeliano en su transmisión de padres a hijos y demás. Por ejemplo, vamos en este caso a poner los ejemplos de síndromes de Prader-Willi y de Angelman que nos permitirán comprender su etiología, nos permitirá adentrarnos en otras realidades de lo que es la genética molecular. Para empezar, el síndrome de Angelman es un síndrome con una prevalencia de los que se consideran raros, una prevalencia baja, 1,12.000 a 1,20.000 nacimientos. Aquí veis cómo realmente no podemos señalar rasgos faciales especialmente llamativos asociados al síndrome. Por más que viésemos imágenes, pues no apreciaríamos unos rasgos especialmente identificativos del síndrome. Quizás lo que más llama la atención es el que los hemos pillado en todas las fotografías riéndose, ese aspecto feliz, carcajadas frecuentes, sonrisa, aceptabilidad, que sí que es un rasgo conductual del síndrome que les ha llevado a llamarlos muñeca feliz. Es un síndrome que conlleva un retraso mental severo, importante, con una afectación severa del habla. En algunos casos no hay ni siquiera habla, con lo cual hay que trabajar sistemas alternativos de comunicación. Presenta también ataxias y temblores en las extremidades. La risa, las carcajadas pueden aparecer en forma como de ataques, como de crisis, y luego microcefalia y convulsiones, que pueden ser también rasgos comunes en un porcentaje alto de los casos. El otro síndrome que vamos a considerar es el síndrome de Prader-Willi. En principio, aquí sí que podemos hablar de unas características: una cabeza ovalada en la infancia, cara estrecha, ojos almendrados, la boca pequeña, con el labio superior especialmente delgado, comisuras hacia abajo normalmente. Hay hipotonía al nacimiento, vemos aquí pues, en plan dibujo, esa cabeza estrecha. La probabilidad de aparición más o menos es igual que el otro, 1 cada 15.000 nacimientos. Ojos almendrados, estrabismo, labio superior delgado, las comisuras hacia abajo, y el sobrepeso, que es también una característica habitual del síndrome, sobre todo si no se interviene, obviamente. El paciente presenta una conducta compulsiva hacia el alimento, con intención de devorar de alguna manera todo aquello que pueda encontrar, comestible o menos comestible, a él le va a dar igual. Al nacimiento, como digo, hay una hipotonía, una succión pobre. Al principio por eso presenta problemas de alimentación, pero luego tiene una rapidez para ganar peso. De unos 6 años puede aparecer esa obesidad si no se interviene. Bien, pondremos más imágenes en clase para poder comparar unos con otros, pero en principio esos serían los rasgos característicos del síndrome, donde la discapacidad intelectual es de leve a moderada, siempre con problemas de aprendizaje en niños mayores, y aquí vemos por ejemplo este escolar con unos 9 años, y el unos 9 años con una edad por talla de 7 años y medio, y una edad mental pues más inferior. El hipogenitalismo hipogonadismo también es característico en el síndrome, junto con algunas otras características y problemas que suelen aparecer. A nivel logopédico, pues son comunes las dificultades en la articulación, probablemente debido a esa hipotonía que afecta a los músculos de la boca y a la producción de saliva. Se recomienda, por lo tanto, la logopedia para evitar la frustración asociada a la falta de comunicación. A pesar de que hay un retraso en la adquisición del desarrollo del lenguaje, la habilidad verbal frecuentemente es buena. Ponemos estos dos ejemplos de síndromes, Angelman y Prader-Willi, como veis, con características muy diferentes, porque realmente han traído un poco de cabeza durante cierto tiempo a la comunidad científica internacional para poder explicar su etiología, asociada en principio al cromosoma 15. El problema era que la delección del brazo corto del cromosoma 15 podía provocar aparentemente tanto un síndrome como otro. A veces se veía la delección del brazo corto del cromosoma 15 en pacientes con síndrome de Prader-Willi y otras veces se veía en pacientes con síndrome de Angelman. Y
A veces también aparecía el síndrome sin que hubiese de elección tanto en un síndrome como el otro. La razón es o la explicación de esto viene dada por dos conceptos que nos interesaría aclarar: el concepto de impronta genómica y el concepto de disomía uniparental. El concepto de impronta genómica hace referencia a que hay genes que necesitan estar presentes en el organismo, genes procedentes del cromosoma paterno y genes procedentes del cromosoma materno que necesitan estar presentes en determinado momento para que el desarrollo sea normal. En ese sentido, cuando la delección se produce en el cromosoma paterno, el cromosoma 15 paterno, se produce el síndrome de Prader-Willis. Pero cuando la delección se produce en el cromosoma 15 materno es cuando se produce el cromosoma de Angelman. Es decir, es la falta de esos genes del cromosoma 15 paterno los que provocan el síndrome de Prader-Willis, y la falta de los mismos genes del cromosoma 15, en este caso materno, provocan el síndrome de Angelman. La cuestión está en que también hay pacientes que presentan cualquiera de los dos síndromes sin que haya delección. ¿Por qué? Por el fenómeno de disomía uniparental. Parece ser, se ha descubierto, que hay personas que pueden tener los dos cromosomas del mismo par del mismo progenitor, dos 15 maternos o dos 15 paternos. Si hay dos 15 maternos, obviamente faltan los genes paternos de ese cromosoma 15, por lo tanto tendríamos síndrome de Prader-Willis. Si por contra hay dos 15 paternos, faltan los genes maternos del cromosoma 15 y por lo tanto tendríamos el síndrome de Angelman. Eso sería el hecho de que pueda haber en una persona dos cromosomas del mismo progenitor, dos cromosomas homólogos del mismo progenitor, es lo que se conoce con el fenómeno de disomía uniparental. La causa puede estar en un proceso de trisomía inicial que la naturaleza ha intentado corregir, y a partir de una célula trisómica con 3 15, por ejemplo, pues ha intentado eliminar, dado que es una patología, una trisomía 15, pues podría ser letal, ha intentado eliminar uno de los cromosomas, se ha quedado con dos, pero se ha quedado con dos del mismo progenitor, con lo cual ha evitado la trisomía, pero ha generado, al ser el 15, el síndrome de Angelman o de Prader-Willis, según el progenitor, la disomía uniparental que haya quedado. Este proceso de disomía uniparental se ha demostrado no solo en el caso de estos dos síndromes, sino en algún otro síndrome, en algún otro problema, ¿vale? Entonces, en ese sentido tendríamos la explicación de que estos dos problemas, dos síndromes completamente, en principio, diferentes, tienen el origen en la misma conjunto de genes que, al estar ausentes, pues provocan el síndrome. La prevalencia, como digo, es más o menos parecida, un poco menor en el caso del síndrome de Angelman. En el caso del síndrome de Angelman, la mayoría se produce por delección del cromosoma 15 materno, y la mayoría en el caso de Prader-Willis por delección del 15 paterno, pero luego hay otro porcentaje que se debe a la disomía uniparental, paterna o materna, respectivamente, o defectos en la impronta genómica, en el sentido de que no se han manifestado esos genes, aunque estuvieran presentes, tan defectuosos. De acuerdo, pues con esto ya hemos introducido dos conceptos nuevos: disomía uniparental, impronta genómica, que nos permiten avanzar un poquito más en el conocimiento de lo que es la genética humana, de la genética molecular hoy en día.